Hoy en Panam Post conversamos con José Antonio Colina. Él es militar retirado venezolano, exiliado político y es presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos y Exiliados. Bienvenido a este espacio. Gracias, muchas gracias por la invitación. Un placer estar contigo y con toda la audiencia del Pan Post. Muchísimas gracias. Justamente quisimos conversar con usted en primer lugar para que nos cuente si inicialmente si BPEC participa de alguna forma en las primarias opositoras para motivar el voto desde el exterior para el próximo 22 de octubre. Eso por un lado. Y por el otro, quisiéramos consultarle respecto a su posición por la participación de militares en la política venezolana. ¿A qué me refiero con esto? Recientemente el mayor general Fabio Sabarce, que está sancionado por Estados Unidos por uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, se postuló como rector al CNE, ¿no? Y eso también ha generado muchísimos comentarios. Entonces quisiéramos su análisis al respecto sobre la participación de este militar, la postulación y sobre el papel que BPEX pueda tener de cara a las primarias opositoras. Bueno, debo comenzar diciendo pues que la organización BEPEX no apoya el proceso de primarias en Venezuela ni tampoco apoya el proceso electoral del año 2024. En oportunidades anteriores hemos participado de manera activa, pero dadas las circunstancias que han venido ocurriendo en el país, el deterioro de la situación política, el incremento de las acciones del régimen para mantenerse en el poder por la vía de la fuerza y de la trampa, la mala organización que existe internamente por parte de ciertos factores políticos que muchos de ellos han cohabitado con el régimen, no nos parece pues que la elección sea un mecanismo per se o sea un mecanismo adecuado para salir de un régimen criminal como el de Nicolás Maduro. Y es por eso pues que como organización no estamos participando en esta oportunidad ni en el proceso de primaria ni en el proceso de elecciones del año 2024. Desde nuestro punto de vista, pues no se puede enfrentar una tiranía que está usurpando el poder con métodos democráticos. No se puede enfrentar a un tirano como Nicolás Maduro y a una cúpula de cleptócratas narcotraficantes a través de una elección que desde ningún punto de vista pues hay posibilidad alguna de poderla ganar. Si la elección fuera bajo condiciones favorables o Venezuela fuera un país normal, entonces podría ganar cualquier candidato de la oposición o cualquier candidato independiente, pero bajo el esquema que presenta Venezuela con una cúpula cleptocrática acusada de narcotráfico, donde los principales jerarcas de la revolución tienen precio por su cabeza en diferentes países, sobre todo en los Estados Unidos, acusados de lavado de dinero, narcotráfico, terrorismo. Realmente se puede ir a un proceso electoral con esas personas. Además de eso, me parece completamente incongruente que después que tenemos no sé cuántos años, por lo menos 4 años o 5, diciendo que en Venezuela Maduro está usurpando el poder y es ilegítimo, entonces pretender ir a un proceso electoral para sacar a ese legítimo del poder. Desde mi punto de vista, pues todos los que participan en este proceso electoral, algunos de manera consciente y otros de manera inconsciente, están legitimando el régimen de Maduro. Maduro necesita este proceso para levantar las sanciones, aunque él diga que no le hacen mella, aunque él diga que no le afecta, no, a él le afectan las sanciones, le afecta de una manera importante y está buscando todos los mecanismos necesarios para que sean levantadas. Y uno de esos mecanismos es decir que en Venezuela hay un proceso electoral. Entonces, él está haciendo esto para garantizar que pueda ir ante la comunidad internacional a decir, mira, yo hice un proceso electoral, participaron todos, yo gané, me tienes que levantar la sanción y me parece que eso es un craso error. La única forma, y lo he dicho en otros espacios, aquí lo voy a decir por primera vez, que en Venezuela puede existir un proceso electoral libre y limpio, es que no esté Nicolás Maduro en el poder. Es la única forma. Es mentira que si va a la observación internacional van a garantizar. Hay que meter por lo menos 1 millón de observadores internacionales, porque por lo general los que van y los que le permiten entrar van solamente a la sala de totalización y algunos centros electorales en los principales centros de votación en la ciudad capital. Pero ¿qué pasa con los barrios como el 23 de enero? ¿Qué pasa con las poblaciones apartadas como Apure, como Trujillo, como Guiria? Ahí hace lo que le da la gana estos esbirros y entonces desde mi punto de vista no hay ninguna condición que permita participar en este proceso y por eso no los apoyo. Y tanto es así que el régimen tiene una posición bastante clara de lo que quiere, que quita a unos delincuentes que estaban ahí como rectores del CNE, hace un supuesto proceso de escoger unas nuevas autoridades. ¿Y quiénes se postulan? Bueno, uno es peor que el otro. O sea, los que están postulados, uno es más delincuente que el otro. Está Elvis Amoroso, que es el contralor, que es el que ha impulsado estas inhabilitaciones. Está Fabio Sabarce Pavón,
que no solo está sancionado por el Departamento del Tesoro, está acusado de pertenecer a un cartel de narcotráfico junto con Walid Matkle, está acusado de haber sido represivo cuando fue comandante general de la Guardia Nacional en contra de las protestas estudiantiles. O sea, es un esbirro del régimen. ¿Qué va a hacer ese individuo como rector del CNE si queda seleccionado? Bueno, jugar para el régimen. El régimen está dejando sus cartas muy claras de qué es lo que quiere hacer. Los que no están entendiendo el juego y los que no están entendiendo la situación, desde mi punto de vista, son los factores políticos pues, que participan en ese proceso. Pero sin embargo puede haber algún tipo de miedo desde el chavismo, porque, ¿por qué lo digo? Porque Maduro había dicho hace unos meses que asomó intenciones de cambiar las fechas de las elecciones del próximo año, de adelantarlas o de atrasarlas. Algo que ya hicieron en el 2018, de hecho, que las pasaron de diciembre, que tenían que ser, las pasaron para mayo. Mi pregunta para usted es, ¿qué planes podría tener el chavismo rumbo a estas elecciones presidenciales? Porque algún miedo parece haber de parte de ellos. El único miedo que ellos tienen es que si no le levantan las sanciones va a ser más difícil que ellos puedan subsistir. Ese es un régimen que está estructurado bajo la cleptocracia y la corrupción, y para poder tener apoyo y para poder ganar apoyo internamente o mantener el apoyo internamente y para poder ganar apoyo externo necesitan que los niveles de corrupción que han venido ejecutando pues tengan cierta facilidad. Las sanciones no lo han permitido porque las sanciones han venido a cortar esa ruta de despilfarro, esa ruta de corrupción que había existido, y de esa manera pues el régimen de Maduro se ha visto contra las cuerdas. Por eso es que está buscando todo lo necesario para que le levanten las sanciones. Entonces, ¿qué es lo que teme Maduro realmente? Maduro lo que teme es que no hay un proceso electoral o que se crea la matriz de opinión de que el proceso está viciado y siga siendo ilegítimo y le sigan manteniendo las sanciones. ¿Por qué adelantaría el proceso electoral? Bueno, lo adelantaría porque a él le conviene, si ve que la oposición está dándose trompadas entre ellos y no están organizados. Si él adelanta el proceso electoral, él podría justificar haber ganado la elección. ¿Y por qué suspendería el proceso electoral? Bueno, porque si ve que las condiciones no están dadas, por ejemplo, de repente María Corina sigue creciendo en el apoyo que tiene y logra más renombre a nivel internacional, entonces a él no le conviene ir a una elección que a todas luces, cuando las pierda, nadie va a creerle que las ganó. Entonces, Maduro lo que está buscando de una manera u otra es, junto con sus socios internacionales y sus socios internos, es buscar crear la matriz de opinión de que en Venezuela existe una pseudodemocracia para que le levanten las sanciones. Es por eso que, dependiendo de las circunstancias, o las puede adelantar o las puede suspender. Pero al final del día el resultado que él busca es el mismo, es que le levanten las sanciones. Esto no es una elección para él ratificar su poder, esto es una elección para que le levanten las sanciones, que es lo que él necesita. Bien, y ahora quiero conversar sobre algo que pasó esta semana, que fue el viaje de Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, para Cuba. Fue un viaje sorpresa que llegó a inicios de esta semana a la isla, y distintas versiones aseguran que posiblemente lo hizo para recibir instrucciones de la élite cubana. Dada justamente esta popularidad, según la última encuesta de Megaanálisis, María Corina le ganaría en unas hipotéticas elecciones presidenciales ahora a Nicolás Maduro por casi 40 puntos de ventaja. Entonces, bueno, pareciera que este viaje responde a esa necesidad del chavismo. Pero le pregunto, ¿cuál cree usted realmente que podrían ser las motivaciones, sabiendo además que Diosdado Cabello no es el favorito de la élite cubana? Bueno, aquí simplemente vamos a especular porque lamentablemente no hay una información oficial que uno pueda decir, bueno, Diosdado Cabello viajó específicamente para esto. Vamos a ver, vamos a plantear primero cuáles han sido los hechos y después vamos a especular de por qué él fue para Cuba. ¿Cuáles son los hechos? Los hechos que hay hasta el momento es que en Venezuela existe una gran diferencia entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro. Eso es un hecho. No importa si pues, Maduro es el presidente y Diosdado Cabello es el primer vicepresidente del PSUV. Hay una clara, evidente distanciamiento y pelea en la cual Maduro se ha ido quitando a los militares del 4 de febrero, a todos se los ha ido quitando de encima, y a único que ha dejado con cierto poder a Diosdado, que tiene solamente un curul en la Asamblea Nacional y su programa con el Mazo Dando. O sea, lo ha ido aislando. Y si uno ve lo que dice Maduro y hacia dónde va, y si uno ve lo que habla Diosdado Cabello en su programa televisivo del Mazo Dando y las ruedas de prensa que da el lunes como primer vicepresidente del PSUV, uno se da cuenta que van en puntos contrarios. Eso es un hecho. También es un hecho de que Diosdado Cabello pues nunca ha sido la ficha
de mayor afecto por parte de los cubanos. De hecho, solamente ha ido 3 veces a Cuba. Y por sugerencia de Fidel Castro, Hugo Chávez le entrega el poder a Nicolás Maduro, que no era del 4 de febrero, no es militar, no formó parte de la intentona del 4 de febrero, y dejó a un lado a Diosdado Cabello, que era prácticamente el que debería heredar el poder de Chávez porque era su delfín. Eso es un hecho. O sea que Diosdado no es un elemento cercano a los cubanos. Y también es un hecho que en el último ascenso que hubo ahorita, en la última ascensos militares de julio, Diosdado Cabello no tuvo ninguna incidencia y todos sus elementos que tenían apoyo por parte de él, ninguno ascendió, más bien lo pasaron a retiro. Entonces, esto ha acentuado aún más la diferencia entre Diosdado y Nicolás Maduro. Ahora, ¿por qué Diosdado Cabello va para Cuba? Bueno, ahora vamos al terreno de la especulación. Sí. Desde mi punto de vista, hay 3 cosas importantes. La primera, le fueron a leer la cartilla y decirle, mira, en esta pelea entre tú y Maduro, el que más vas a perder eres tú, porque el que tiene más órdenes de captura, el que está señalado de dirigir un cartel de narcotráfico como el Cartel del Sol, el que está señalado de estar estructurando ese esquema de delincuencia en Venezuela, eres tú. A quien en los Estados Unidos quiere es a ti. Quería Tarek el examen, ya no le interesa porque Tarek el examen, desde mi punto de vista, debe estar moribundo con un cárcel de Colón que le regresó. Querían al Pollo Carvajal, ya lo tienen preso aquí. ¿Quién les queda? Diosdado Cabello, les interesa más Diosdado que el propio Nicolás Maduro. Entonces, en esa pelea, le dicen los cubanos, tú vas a salir perdiendo porque quien tiene interés en ti son los americanos. Así que será mejor que entres en el carril, ve cómo te entiendes con Nicolás Maduro y vamos a ver qué pasa. Estoy especulando, esto puede haber sido que le hayan leído la cartilla. Es una. Lo segundo puede haber sido que alguien esté enfermo, que lo hemos visto en las redes, no, que estuvo en el CIMEC, parece que Diosdado tiene cáncer. Yo no creo que tenga cáncer. Si alguien tiene cáncer y está enfermo, es Nicolás Maduro. A lo mejor dijeron, mira, vamos a preparar la transición. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Maduro suspende todas sus apariciones públicas porque tiene otitis y Diosdado se va para Cuba. Es posible que hayan ido a preparar la transición. Estoy especulando, segundo escenario. ¿Y cuál Versiones. es el último escenario que yo veo viable? Decirle, bueno, mira, a Diosdado, ya llegó el momento pues de que de alguna u otra manera tenemos que salir de Maduro, el hombre que va a quedar ahí vas a ser tú, pero tenemos que entender. Eso es lo que yo creo que está pasando allí. Lo que sí está claro que lo que está dejando en evidencia Diosdado es que lo que hemos dicho hasta ahora, que él no era el favorito de los cubanos, lo está echando por tierra porque fue para Cuba, elogió a Fidel Castro, dijo que la revolución cubana, que estaban con ellos, y todo ese poco de estupidez. Y si se hubiese quedado en una visita oficial, digo oficial porque fue con su esposa, estuvo primero reunido con algunas personas del Parlamento cubano, o sea, él es parlamentario, se reunió con los parlamentarios, le dieron el mismo trato, pero hoy se reunió con Díaz-Canel, o sea, quiere decir que le dieron un trato importante. Entonces creo que desde el punto de vista están tratando de quitar del medio de la matriz de opinión de que Diosdado no es un elemento querido por los cubanos. Eso lo han logrado evidentemente porque viajó para Cuba, no hizo su programa y duró 5 días allá, o todavía está allá, creo. Y 2, es decir, mira, tenemos que buscar la manera de entendernos porque en tal caso de que este señor se vaya, porque esté enfermo, porque se muere, porque lo secuestren, por lo que sea, el que está llamado a mantenerse en el poder es tú y tenemos que entendernos. Esa es mi lectura y por supuesto pues hay que estar muy atentos porque de una u otra manera Diosdado no es el hombre de los cubanos. Nunca lo ha sido y creo que nunca lo será, aunque haya ido para Cuba. Sí, y eso quedó claro cuando se eligió a Nicolás Maduro como sucesor de este modelo chavista, ¿no? Ahora mi consulta es, usted mencionaba que con estas elecciones Maduro busca el levantamiento de las sanciones internacionales, pero claro, hemos visto un levantamiento paulatino de ciertas sanciones económicas a lo largo de, podríamos decir que cuando comenzó el periodo demócrata en Estados Unidos con la presidencia de Joe Biden. ¿Cree usted que con estas elecciones, si se realizan en tiempo y forma, realmente hay una respuesta positiva para Maduro desde Estados Unidos o desde la Unión Europea levantando sanciones? Y traigo un caso a colación que ocurrió hace pocas horas, que fue Portugal habilitó, por así decirlo, desbloqueó 1.500 millones de dólares que habían en uno de los bancos de ese país. Por ahí estas son algunas señales. Pero ¿cree que con las elecciones definitivamente hay un cambio de posición más oficial? Mira, desde el día 1 que Joe Biden llegó a la presidencia en los Estados Unidos, ha tenido toda la intención de levantar las sanciones. Desde el día 1 que llegó allí.
hay que entender que los demócratas siempre han tenido una visión de que las sanciones no realmente generan ningún impacto. Esa es la visión que tiene el Partido Demócrata como tal. No es Joe Biden, es el Partido Demócrata. Y desde el primer día que él llegó ahí, su intención ha sido levantar las sanciones. El asesor de la Casa Blanca, Juan González, que es muy cercano a Joe Biden y que es el que dirige la política hacia América Latina, es un elemento que viene de Colombia y es completamente de izquierda. También está a favor de levantar las sanciones. No tengo la menor duda de que si hay un proceso electoral más o menos creíble y Joe Biden repite la presidencia, por supuesto que van a buscar levantar las sanciones. Y eso es lo que Maduro quiere. Y la Unión Europea está chinguita, está deseosa, por hablar no coloquialmente, sino de la manera correcta, está deseosa de levantar las sanciones también. El problema ha sido que Nicolás Maduro pues no ha sabido jugar bien las cartas y no ha podido realmente aparentar o ser creíble a la hora de decir que quieren cambios en Venezuela. ¿Por qué? Porque Nicolás Maduro sigue aliado a los enemigos de los Estados Unidos, llámense los rusos, los chinos y los iraníes. Nicolás Maduro sigue permitiendo la presencia de la guerrilla y el narcotráfico en Venezuela. Entonces, cuando los Estados Unidos le ha dado muestras, porque le ha dado muestras, le mandó a los sobrinos que no pagaron condena, le levantó las sanciones a Arima Pica Flores, ahorita le levantó la sanción a Autobroker por allí. O sea, le ha dado a los Estados Unidos, pero él no ha dado nada a cambio. Y es por eso que el juego se le ha trancado, porque él no ha dado nada a cambio. Entonces, si hay un proceso más o menos creíble, no me queda la menor duda que van a buscar la manera de levantar las sanciones, porque eso es lo que quiere esta administración y eso es lo que quiere la Unión Europea. Lo que pasa es que el juego de Maduro ha sido tan brutal y tan maquiavélico, pues que no da pie para que eso suceda y también entra en el juego la posición que tienen algunos voceros que tienen peso internacionalmente, diciendo pues que no deben levantarle las sanciones a esos individuos porque eso es un régimen criminal que amenaza contra la seguridad de los Estados Unidos y contra la paz de América Latina. Desde mi punto de vista, todos los candidatos de la oposición, incluyendo María Corina, que están participando en ese proceso, le están haciendo el juego a Maduro. Porque al final Maduro va a decir, mira, fue un proceso electoral, inclusive la más radical de todo estaba aquí, que es María Corina, y yo gané. Bueno, ahora habrá que ver cómo manejan el tema de la inhabilitación, porque obviamente ahí hay un tema que hay que discutir y analizar. Pero Maduro lo que está interesado es darle herramientas a la comunidad internacional para que le quiten las sanciones y poder seguir robando y comprando conciencias dentro y fuera de Venezuela. Bien, y ahora ya para cerrar, yo quisiera ampliar un poquito el espectro a lo que está pasando en la región, porque este 9 de julio fue asesinado Fernando Villavicencio, que era el candidato a la presidencia por Ecuador, faltando menos de 2 semanas para esas elecciones. El mismo día, este 9 de julio, ocurre también que el comando de campaña de María Corina denuncia amenazas y hostigamientos de parte del régimen. De hecho, ya habíamos visto episodios de violencia en el recorrido que ella está haciendo por Venezuela. Sumado a estas dos situaciones, también el fiscal general de Colombia, Francisco Barbosa, denunció que el ELN planea un atentado en su contra. ¿Cómo ve este escenario usted? ¿Cómo ve este escenario de violencia y terrorismo en la región? Y quizás la probabilidad de que una situación así se repita en Venezuela, dado que la popularidad que ahora tiene María Corina Machado en las encuestas. Bueno, vamos a hablar primero de la región. Sin duda que el asesinato de Fernando Villavicencio deja claro que los delincuentes no quieren que gente correcta llegue al poder. Fernando Villavicencio había denunciado los nexos de ciertos sectores de la política con el narcotráfico, había denunciado el financiamiento de la campaña por parte de elementos ligados pues a Piedad Córdoba y este poco de delincuentes en Colombia, había denunciado a grupos internos estaban vinculados con el narcotráfico, lo habían amenazado y cumplieron su amenaza, lo mataron. Si no se toma una acción contundente, y digo contundente no solo por parte de las autoridades ecuatorianas, sino también por la comunidad internacional, si no son acciones contundentes, esto se va a regar como una plaga en la región. Entonces, los candidatos que sean de derecha o independientes, que tengan la intención de ir contra la corrupción, de ir contra el status quo, de ir contra los esquemas de corrupción, los van a eliminar y los van a matar. Puede pasarle a Javier Milei en Argentina, aunque su probabilidad de ganar no es tan grande como la de Fernando Villavicencio tenía en Ecuador, pero tiene probabilidad, y puede pasar inclusive con María Corina Machado, que ahí hay que hacer un análisis mucho más profundo. Pero sí, sin duda, ahorita vamos a estar claros, la izquierda, los comunistas, están prácticamente bien relacionados con el narcotráfico y la delincuencia, y por supuesto pues lo tienen ellos para hacer el trabajo sucio, y si no se actúa con contundencia,
esto se puede regar por la región. En el caso de María Corina, es doblemente peligroso. Primero porque obviamente ella es una figura que ha mantenido un discurso en contra de la corrupción. Pero en esta pelea entre Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, no descartemos pues que a Diosdado Cabello se le ocurre la brillante idea de mandarle a eliminar. Si matan a María Corina, ¿a quién le hace daño en Venezuela? Le hace daño al sector de la oposición radical que ve en ella su líder, pero también le hace daño a Nicolás Maduro. Si matan a María Corina Machado, ¿sobre quién va a recaer el peso de eso? Sobre Nicolás Maduro en Venezuela. ¿Y a quién le conviene eso? A Diosdado Cabello. Entonces, en el caso de María Corina, pues el peligro es mayor, porque Diosdado, no tengo la menor duda que tiene toda la intención de desaparecerla, no por ella, sino para hacerle daño a Maduro, y entonces le tocará a Nicolás Maduro protegerla para que no le pase nada, porque si la asesinan, pues todo el peso de ese asesinato va a recaer sobre Nicolás Maduro y sobre su cúpula de delincuentes que tiene usurpando el poder en Venezuela. Y él se quedaría sin el levantamiento de sanciones que tanto está buscando, ¿no? Exactamente. Entonces, creo que el juego para Maduro está complicado, también está complicado para los candidatos de la oposición, sobre todo porque ahora hay no una plaga, hay como una proliferación de sujetos que salieron de la nada y que todos están pidiendo que levanten las sanciones. Nadie está hablando de los venezolanos que están fuera del país, ni de los presos políticos, ni de los estudiantes que mataron, ni de Oscar Pérez, ni del capitán Caguaripano. Ahora todos los actores que están hablando, como Luis Ratti, bueno, hay que levantar las sanciones, tenemos que ir a un proceso electoral. Indira Urbaneja vive diciendo que hay que ir a un proceso electoral como si eso fuera, en Venezuela, eso fuera un país democrático. Me llama la atención que las autoridades de instituciones que antes no habían sido elegidas, como la de la UCB, Fede Cámara y otras universidades, están eligiendo sus autoridades y todos los que eligen dicen hay que buscar la manera de levantar las sanciones. O sea, Maduro está haciendo su juego. Ya utilizó a factores de la oposición que son los alacranes, vio que no le funcionó muy bien, ahora está buscando caras nuevas que tengan el mismo discurso y todo se enfoca exactamente hacia lo mismo. Busquemos que, o buscan ellos, yo no, que levanten las sanciones. Desde mi punto de vista, las sanciones hay que intensificarlas, hay que presionar mucho más, sobre todo si Maduro insiste en mantenerse en el poder y hacer un proceso electoral con él en el poder. Es imposible que pueda ganar nadie con esa cúpula de delincuentes metidos en el poder en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo. Conversábamos con José Antonio Colina, él es militar retirado venezolano, exiliado político y presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias a ti por la oportunidad. Que tengan buenas tardes o buenas noches. Muchas gracias.